Don Borja Prado fue el tercer presidente del operador Mediaset España, antes llamado operador Gestevisión Telecinco. El primer presidente fue don Miguel Durán, que era el director general de la ONCE, que era uno de los accionistas mayoritarios de la primera Telecinco, y que fue un presidente que podríamos llamar ejecutivo, y además una cosa curiosa, que es que en su última etapa fue además tertuliano, puesto que colaboró en aquel programa que hacían de Este País Necesita un Repaso, que venía a ser como una copia del debate del Estado de la Nación que había inventado don Luis del Olmo, pero en versión televisiva, hasta copiando a algunos tertulianos. Buenos días. Lenta agonía, porque se van. Porque se van, ya dos están. Que usted se vaya es la cantinela. La cantinela. Ay, vaya tela que dice Aznar. ¿Qué dice Aznar? En el año 1996 terminó de salir la ONCE de Telecinco y entró en su lugar el grupo Correo, Los Vascos o Vocento, y por tanto entró como presidente ejecutivo don Alejandro Echevarría, Alechu Echevarría, que además era quien asumía las competencias de informativos y de línea editorial, algo muy codiciado en un operador de televisión. No duró mucho tiempo porque llegó el señor Aznar al poder, hizo la modificación de la ley que establecía los límites accionariales. Don Silvio Berlusconi comenzó a aplicar su paquete de acciones y para el año 2002 la familia Berlusconi ya era dueño absoluto del operador Mediaset. Por tanto, la figura del consejero delegado, que ya ocupaba don Paolo Basile, aparte de ser quien decidía la programación, era el referente del accionista mayoritario, el virrey de Berlusconi en España, y por tanto tenía todos los poderes. Y de hecho el grupo Vocento se retiró de Telecinco. Pero el señor Alejandro Echevarría se quedó, porque aunque su presidencia había pasado a ser una presidencia no ejecutiva, se ve que se coordinaba bien con el señor Basile y además le había cogido gusto a ser presidente no ejecutivo, lo que entonces se llamaba presidente institucional, presidir reuniones, presidir actos. Coordinó la salida a bolsa, que fue un éxito para Mediaset. Del 23% en el arranque, que han celebrado con entusiasmo los principales directivos de Telecinco. Son más de 200.000 personas entre accionistas individuales y muchísimas entidades financieras que han apostado por Telecinco. Y era un poco el responsable de las relaciones diplomáticas de Telecinco / Mediaset España, y de hecho se le atribuye ser el hombre fuerte de la UTECA y una pieza clave en conseguir que durante el gobierno del señor Zapatero la señora de la Vega retirara la publicidad de Televisión Española, algo que Mediaset y A3 Media siguen agradeciendo a día de hoy. Llegamos a abril del año 2022. Don Alejandro Echevarría se retira de la presidencia de Mediaset y lo hace por motivos básicamente de salud, algo muy normal a su edad. A nivel personal, gracias por haber sido mi ángel de la guarda, mi hermano mayor, gracias. Con este abrazo al consejero delegado se cierran casi 3 décadas de éxitos audiovisuales. Echevarría cede emocionado el testigo a Borja Prado. Los informativos, que sigue controlando don Paolo Basile, dedican más tiempo a hablar básicamente de la marcha del señor Echevarría y muy poquito a hablar de ese nuevo presidente llamado don Borja Prado. Alejandro Echevarría es desde hoy presidente de honor de Mediaset España y le sustituye en el cargo Borja Prado. En esa junta de accionistas, nada hace sospechar que el señor don Paolo Basile, que en ese momento es el directivo mediático que más tiempo lleva en España, esté pensando en retirarse. Pero sí hay un rumor en torno a la figura de don Borja Prado, que tiene un perfil muy llamativo. Ha sido presidente de Endesa, una empresa del IBEX 35, y es alguien muy vinculado al palco del Bernabéu. De hecho, en un programa de Mediaset, en Todo es mentira, del señor Risto Mejide, le habían sacado para criticar el palco del Bernabéu, sin saber que don Borja Prado, al que por error llaman Borja Pardo, iba a convertirse en su jefe. Hablamos del Santiago Bernabéu. Eduardo Inda, director de OK Diario, Borja Pardo, presidente de Endesa. En ese momento, periodistas de lo que podríamos llamar el entorno del Bernabéu aseguran que don Borja Prado no tiene intención de ser un presidente no ejecutivo como lo había sido el señor Echevarría en su última etapa, sino que quiere ser un presidente ejecutivo. Casualmente el día en que toma posesión el nuevo presidente, Borja Prado. Claro, ustedes han hecho 2 más 2. Echevarría llevaba ahí desde el siglo XVI o una cosa así, y ese no estaba en nada. Pero Borja Prado sí, y es el hombre de Italia. Y los resultados económicos son malos. Y Borja Prado, que es ejecutivo, es decir, no es contemplativo como Echevarría, este es ejecutivo. Y como viene por los italianos,
Basile, lo que diga Borja. ¡Qué interesante! Y que en su punto de mira está el programa Sálvame. Yo jamás voy de cantante, yo pues doy el pego, soy un marketing. ¿Tú te has subido a un escenario a cantar esta canción? ¿Cómo puede ser? ¿A cuántos escenarios te has subido para cantarla? Escucha, pero porque yo creo un espectáculo. ¿Cómo te definirías? ¿Qué clase de artista? Yo solamente he dicho 1000 veces que lo único Tenemos que decir que la cara pertenece a los pechos. Que si de por sí había sido un programa muy criticado porque, según sus detractores, era un programa demasiado frívolo. Lo siento por haberle echado a perder el plano a Yola, lo siento, compañeros. ¿Tú confías en la profesionalidad de los realizadores de esta cadena de Telecinco? Por supuesto que sí. Bueno, pues entonces vamos a confiar en la profesionalidad de ellos y deja que ellos hagan su trabajo y tú el tuyo. Y encima desde el año 2020 había adquirido una línea editorial que enfurecía a sectores conservadores. Este programa lo ve todo el mundo. Se os desmonta el discurso. No, porque es que es que a mi edad ya no quiero escuchar más gilipolleces. Pero es que pues muy bien, es que no me gusta, este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en ese programa. Los de derecha Podemos también. Es que no es verdad. Ya está, ya es declaración de principio. Esto es este programa. Si no lo quieren ver, no lo vean. Dando a entender que el señor Borja Prado iba a acabar con esa línea editorial al menos. También había un gran interés en el control de los informativos, es decir, volver a un presidente ejecutivo de Telecinco que pudiera influir en la línea editorial, y el punto clave es la elección del director de informativos, y más en un momento en el que se sabía que a don Pedro Piqueras, director de informativos de Telecinco / Mediaset desde el año 2006, le quedaba poco para jubilarse. Sin embargo, parecería difícil que, aunque el señor Prado pensara que él podía tener esa capacidad de influir en los informativos de Mediaset o en los contenidos de Sálvame, pudiera hacerlo, dado que aún estaba don Paolo Basile, que copaba todos los poderes de Mediaset. Aunque probablemente el señor Borja Prado sabía algo que nadie más sabía, y es que el señor don Paolo Basile llevaba tiempo pensando en retirarse, pero no quería que nadie lo supiera, para que así su poder siguiera siendo incontestable hasta el último día de su mandato. Don Paolo Basile había hecho del grupo Mediaset no solo un operador de televisión, sino también un holding de productoras, dado que Mediaset, en última instancia, era el propietario de distintas productoras como La Fábrica de la Tele o Mandarina, una productora propiedad de Mediaset que en septiembre del año 2022 emite el documental Salvar al Rey, un documental que quizá tendría que haberse titulado Machacar al Rey Emérito, porque básicamente es una concatenación una detrás de otra de todo ataques y testimonios para desacreditar la figura del rey emérito. Minutos y minutos sin un solo testimonio a favor y todos despotricando contra él. El rey Juan Carlos tiene a un hombre fiel, que es Manuel Prado y Colón de Carvajal. Nunca he tenido miedo a nada. Aquí tenemos a Manolo Prado y Colón de Carvajal, a la mano derecha durante muchísimos años del rey don Juan Carlos. Manuel Prado, una de las relaciones que cultiva muchísimo es con los países árabes. Así es España, cuando se coge una figura, o todo es bueno y es un santo, o todo es malo y es un diablo. Y en este caso parece que le toca ser un diablo a don Juan Carlos. A la vez que se suceden panegíricos de la reina de Inglaterra, aquí tenemos Salvar al Rey, que podría titularse Salvar al Bribón. No queda claro a qué rey se salva. Antonio Montero, uno de los autores de la foto de don Juan Carlos desnudo, agentes del CSID y periodistas villaregiles. ¿Qué demonios puede saber Ana Pardo de Vera? Las intervenciones de Bárbara Rey son las de toda la vida. La del coche, las de tómbola. El chalet de la calle Sextante también se conoce. Y lo de Marta Gallá, Sabino, Conde o Manuel Prado. Habrá quien se lleve las manos a la cabeza con las revelaciones, pero son poquitas. No he visto el documental todavía, pero hay un refrán castellano muy cruel que dice: dime con quién vas y te diré quién eres. Claro, un documental en el que participan Manuel Cerdán, Esteban Urreiztieta, Pedro J. Ramírez, Victoria Prego o Casimiro García Vadillo, en fin, es el Team Villarejo. O sea, es como es todo el periodismo de cloaca más repugnante que ha existido en este país, que aparecen como los protagonistas de este documental. Y hay otro refrán castellano muy cruel que dice algo así como: yo ya tengo el culo pelado. Y sospecho que todo esto forma parte de una operación mediática con los grandes referentes mediáticos de España,
que tiene que ver básicamente con presentar al anterior jefe del Estado, que ya es un muerto en vida, como una especie de símbolo de todos los males y de toda la corrupción, mujeres, conspiraciones, grabaciones, figuras que jamás se habrían atrevido a hacer la más mínima crítica a Juan Carlos I, ahora formen parte, vamos, que se dan empujones para darle una patada cuando ya está en el suelo y cuando ya es un zombi. Pues es un insulto a la inteligencia. Pero tenía un punto muy delicado para don Borja Prado, y es que en ese documental, producido por Mandarina, por tanto producido por Mediaset, se atacaba a la figura del padre del presidente de Mediaset, el empresario don Manuel de Prado y Colón de Carvajal. Se produce un juicio, Javier de la Rosa demuestra que en efecto ese dinero se lo ha dado a Prado y Colón de Carvajal para el rey. Manuel Prado y Colón de Carvajal ha ingresado esta mañana en el centro penitenciario Sevilla 2 para cumplir la condena de 2 años de prisión impuesta por el Tribunal Supremo por el caso Kio. Una cosa es servir al rey y otra es servirse del rey. En este documental volvía a recordarse la historia de que la señora doña Bárbara Rey, después de haber tenido una relación con el rey emérito, aseguró que el señor don Manuel Prado había entrado en su casa a robar con el señor Eladio García Suárez, a robar material comprometido, etc. La vedette Bárbara Rey denuncia el asalto de su casa para llevarse documentos que al parecer comprometen a alguien muy importante. Y dice finalmente esta denuncia que sospecha que las personas autoras de este hecho han podido ser mandadas por un señor que cita Manuel Prado, no sé si será el Manuel Prado conocido, me imagino que pueda ser. El documental no lo emitió Mediaset, lo emitió HBO, dándose la paradoja que un documental producido por Mediaset no lo emitiera Mediaset. Y si nos creemos lo que publicó el diario El País, le molestó de tanta sobremanera al señor don Borja Prado que fue él el que filtró al diario El Mundo que don Paolo Basile iba a dejar la presidencia de Mediaset al acabar ese año 2022. Esa filtración era un golpe de autoridad para el señor Prado, porque si hay 2 jefes, pero comunican al personal que uno de ellos se va a ir al acabar el año, automáticamente va a ser más fuerte el que se sabe que se va a quedar. Lo cual causó que algunos de los guiñoles del señor Basile en la programación de Mediaset salieran inmediatamente en su defensa, aunque con un tono un tanto enigmático. Paolo Basile, CEO de esta compañía, se va. Paolo Basile se va fundamentalmente porque esto está decidido hace mucho tiempo. Paolo Basile sigue siendo de la familia Berlusconi como un hijo, como un hermano, como un tío más de la familia, pues ha trabajado toda su vida profesional. Digo por aclarar porque aquí no hay ninguna destitución. Básicamente para dejar claro, no, el señor Basile se va, pero porque él quiere. Mediaset prescinde de Basile, pero bueno. Fijaos, en este caso yo sé que miente. Me podréis creer o no, pero como tengo información de primera mano, sé también por qué miente, que es lo más fuerte de todo esto. Sé que están intentando ensuciar el nombre de una persona que lleva 23 años dándolo absolutamente todo por esta casa. Si nos creemos la versión del País, aquello era un golpe de fuerza de don Borja Prado para demostrar que él tenía el apoyo suficiente para asumir parte del poder que había tenido el señor Basile. Es decir, que aunque hubiera un nuevo consejero delegado que dirigiera en última instancia la programación, él como presidente ejecutivo de Mediaset podría decidir la línea editorial y el control de los informativos. Y tenía en su punto de mira a el programa Sálvame y su productora La Fábrica de la Tele, que estaba en un momento muy débil, no solo porque su ciclo ya estuviera finalizando, sino sobre todo porque había una investigación judicial de que la productora de Sálvame había tenido a sueldo a un policía para hacer espionaje ilegal de famosos y luego poder hablar de sus intimidades en televisión, la llamada Operación Deluxe. Se le va a preguntar por un delito de descubrimiento y revelación de secretos la ficha policial que apareció en el programa Sálvame. Que prefiero no declarar. La Fábrica de la Tele conoce de dónde viene la información que usted les proporciona. En febrero del año 2023 se hace público que el nuevo equipo de Mediaset, con don Borja Prado como presidente y don Alessandro Salem como nuevo consejero delegado, prohíbe que se hable de política en los programas de entretenimiento de la tarde. Es decir, que se puede hablar de política en el programa de Ana Rosa por las mañanas o en el programa del señor don Risto Mejide, pero no en Sálvame. Pero vamos a ver, ¿no os dais cuenta de que es un discurso antidemocrático? Es que son delitos, es que me estoy refiriendo a eso. Es que me estoy refiriendo a eso, es que de verdad que aquí en este programa, cuando esté yo delante, es que no lo voy a consentir y aunque me parezca muy dictatorial, no lo voy a consentir. Y desde luego me parece terrible que en este país y en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Posteriormente se anunció que la presidencia del señor don Borja Prado
había aprobado un código ético para Mediaset que incluía que una serie de figuras no podían salir ya tanto en Mediaset como salían antes. Figuras que iban desde el señor Kiko Rivera, el antiguo Paquerrín, a doña Bárbara Rey, que no dudó entonces en ir al hormiguero y soltar una pulla contra don Borja Prado, aludiendo a su padre, don Manuel de Prado. Pues ahora ya no tengo cabida yo en esa... O sea, que se demuestra claramente que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen. Si no, tú no tienes nada más que pensar un poco. Porque ¿De quién eran las amistades peligrosas? Porque tú tienes claro quién es la mano negra. Hombre, las amistades peligrosas, yo creo que eso sabemos muchos cuáles eran. Algunas están aquí, otros ya no, se fueron, ¿me entiendes? Pero bueno, hay descendencia y ese tipo de cosas. Pero bueno, hay descendencia y ese tipo de cosas. Ese mismo mes de marzo se celebra una junta de accionistas de Mediaset, donde aparece don Borja Prado al frente de la cadena, que es un poco la puesta de largo del señor don Borja Prado como máxima figura de la cadena. Dará lugar a la creación de un grupo de medios más grande y más diversificado, con acceso a una audiencia conjunta de más de 100 millones de espectadores, en disposición de competir en mejores condiciones contra operadores globales. Y para el anterior consejero delegado, Paolo Basile, inspirador e impulsor de un modelo de televisión independiente, plural, novedoso y provocador. Finalmente, en mayo de 2023, y de nuevo filtrado por el diario El Mundo, se anuncia el fin de Sálvame. Y aunque la noticia debió alegrar bastante al señor don Borja Prado, no puede atribuírsele a él esa decisión, dado que el poder de programación es, en última instancia, del consejero delegado. Luego el responsable, inevitablemente, es don Alessandro Salem, en última instancia, el nuevo consejero delegado de Mediaset. Mirar nuestro pasado glorioso, aprovechar de esto y seguir evolviendo y cambiando, y no tener miedo al cambio. Da la impresión de que el grupo Mediaset había decidido prescindir de los servicios de la fábrica de la tele. La productora, que seguía empañada por la investigación judicial de la Operación Deluxe, era más fácil para Mediaset cortar el dedo para desvincularse de cualquier recorrido que pudiera tener esa historia. El hecho de que quien reemplazara al señor Vázquez fuera la señora Quintana, en un momento en el que el señor Vázquez estaba identificado públicamente con el gobierno del Partido Socialista, mientras que la señora Quintana estaba cada vez más cerca del Partido Popular, le daba un contexto político a toda aquella batalla interna en Mediaset. Han sustituido un programa como Sálvame, presentado por Jorge Javier Vázquez, y será sustituido por un programa de Ana Rosa Quintana. A mí me parece que Jorge Javier es un monstruo de la televisión. La fábrica de la tele llegó a hacer un último producto, que fue el programa Cuentos Chinos, presentado por don Jorge Javier Vázquez, el mismo antiguo presentador de Sálvame. Estoy muy feliz de estar en este plató tan oriental, tan milenario, tan chino, tan rojo. Y a la hora de empezar ese programa, el señor don Jorge Javier Vázquez aprovecha para mandar un saludo agradecido al señor Salem, a pesar de que el señor Salem es en última instancia el responsable del fin de Sálvame. Todo el mundo sabe que en esta empresa, Mediaset, se ha producido una transición que fue especialmente dolorosa para mí. Fui capaz de saber exactamente qué ocurrió y quiénes participaron para que eso sucediera. Lo sé perfectamente. No olvido, pero tengo que decir que vuelvo sin ningún tipo de ánimo revanchista. Tengo que decir que vuelvo y que estoy aquí por el apoyo que me ha brindado Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset. Se lo agradezco muchísimo, por él estoy aquí. Y en cambio evita hacer ningún tipo de mención hacia el presidente de Mediaset, el señor don Borja Prado, del que el señor Vázquez sabe perfectamente que no era amigo de su formato. El programa Cuentos Chinos no funcionará, durará poco, y con él desaparecerá también toda la productora La Fábrica de la Tele. Pero eso sí, el señor Salem se asegurará de retener al señor don Jorge Javier Vázquez en su cadena. En mayo, el señor Salem concede una entrevista en el diario El País que es muy reveladora. Ahí dice claramente que el nuevo Paolo Basile es él, que el presidente de Telecinco no va a asumir funciones competenciales en materia editorial, que será un presidente únicamente responsable de las relaciones institucionales, que es tanto como decir que será un presidente no ejecutivo.
y que la decisión es que en la franja de tarde de la primera cadena de Mediaset no haya política y que eso se aplicará tanto a Sálvame como a la señora Ana Rosa Quintana si está en esa franja. Y de hecho, mientras estuvo en esa franja, aunque ella intentó saltárselo, se la prohibió hablar de política también a la señora Quintana. Nosotros no tenemos enemigos, no tenemos solo una cosa en la cabeza, que mejorar cada día. Aquí es muy importante subrayar que en el año 2023 hay elecciones generales que estaban previstas. De hecho, estaban previstas para finales de año, pero al final se celebraron en julio por decisión del presidente del gobierno. Unas elecciones en las que se preveía que iba a ganar el Partido Popular y haber un gobierno presidido por el señor Núñez Feijóo. Si asumimos que el presidente de un operador de televisión tiene entre sus funciones tener una relación fluida con el gobierno, es muy probable que los italianos pensarán que alguien como don Borja Prado tenía un perfil adecuado para llevarse bien con un hipotético gobierno presidido por el señor Núñez Feijóo. Pero no hubo gobierno presidido por el señor Núñez Feijóo porque después de las elecciones se recicló el señor don Pedro Sánchez, que siguió siendo presidente del gobierno, lo cual quizá empezó a torcer un poco los planes del señor don Borja Prado. En septiembre, lo que había dicho el señor Salem se convirtió en un hecho cuando Mediaset difundió todo un organigrama donde quedaban claro que todas las funciones competenciales estaban en manos del consejero delegado, como había pasado en la etapa del señor Basile, y por tanto no en las del presidente de Mediaset, señor don Borja Prado. Y termina de confirmarse cuando don Pedro Piqueras confirme que se va a jubilar y se designe para reemplazarle como director de informativos al señor don Francisco Hernández y como nuevo presentador estrella al señor don Carlos Franganillo, decisiones que gestiona el señor don Alessandro Salem. Por tanto, el señor Salem, no el señor don Borja Prado, que no es quien decide quién es el nuevo director de informativos, ni el nuevo presentador estrella de informativos, ni por tanto puede interferir en la línea editorial de informativos. Confirmada su derrota, en diciembre del año 2023, don Borja Prado dimite como presidente de Mediaset España, tras un mandato que no ha llegado a durar ni 2 años. Los informativos de Mediaset, ya controlados por el señor Salem, ni siquiera dan la noticia de su dimisión. La única referencia que hizo el señor Salem a ese tema fue cuando le preguntaron en uno de esos desayunos del Hotel Rich. Don Borja Prado cesó como presidente de Mediaset España. Belén Molleda le pregunta por quién será relevado en su caso. ¿Por qué? ¿Por quién será relevado el presidente don Borja Prado? ¿Por qué? ¿Por qué o de quién? Bueno, le pregunto por no, quién. ¿Por qué no? ¿Por qué será relevado? Porque se ha ido. No lo sé. Porque ha dimitido. Una vez ya no existía don Borja Prado, el señor don Jorge Javier Vázquez sí se atrevió a citarle con su propio nombre a la cara de su rival interna, doña Ana Rosa Quintana. Últimamente. Pero tú eres amiga de Borja Prado, ¿no? Pues yo he conocido a Borja Prado cuando fue presidente de aquí. No era amiga antes. Una relación extraordinaria con él. Presidente de Mediaset que me quería echar de esta empresa. Y se produjo un cambio y esta señora se quedó con toda la parrilla. Tiene derecho a decirlo, aunque no es muy valiente decirlo cuando ya se ha ido. Y en todo caso, lo que ni el señor Vázquez puede negar es que Sálvame no dejó de existir por una decisión unilateral del señor don Borja Prado. Sálvame dejó de existir porque así lo decidió don Alessandro Salem. Deja en paz a Pedro Sánchez. Va a continuar ahí. El nuevo presidente del grupo Mediaset en España, elegido por los italianos, fue la señora Garmendia, militante del PSOE y exministra del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Y finalizamos dando la bienvenida a Cristina Garmendia como nueva presidenta de Mediaset España. El Consejo de Administración ha acordado su nombramiento como nueva presidenta del Grupo Audiovisual. Con una dilatada trayectoria profesional, Garmendia es reconocida por su visión y labor emprendedora y su aportación a la investigación e innovación empresarial. Hasta ahora, Cristina Garmendia era consejera independiente de la compañía. Después de que las elecciones siguiera de presidente el señor don Pedro Sánchez, del Partido Socialista, Mediaset prescindía de un presidente al que se le atribuía una órbita pepera para poner a una presidenta a la que se le atribuía una órbita progresista. Aunque esto es bastante secundario si tenemos en cuenta que la señora doña Cristina Garmendia no va a tener ningún control sobre la línea editorial del grupo Mediaset, porque a fin de cuentas es una presidencia no ejecutiva, que no tiene por tanto competencias algunas ni en informativos ni en quitar y poner a nadie de la programación. Eso sí, puede ser una figura útil como puente para tener contactos con el gobierno o otras entidades institucionales. Si es tan hábil como el don Alejandro Echevarría,
podrá hacerse fuerte como presidente no ejecutiva y estar mucho tiempo presidiendo reuniones y siendo la cara de Mediaset en los actos públicos. Si por contra no supiera medir sus fuerzas, como aparentemente le pasó al señor don Borja Prados, sería una presidencia más breve. Ahora bien, dado que estamos en julio de 2025 y allí sigue, por pronto ya ha durado más en el cargo que su antecesor. Pero no quiero saber nada de la televisión. Cuando se deja una cosa que te capa, si no, uno se convierte en un fantasma. Y no tener miedo al cambio y no traicionar nuestro ADN.